Si tiene zapatos mientras camina, no se preocupará por sus pies. Cuando su calzado se desgaste, estará obligado a ser consciente sobre la experiencia de caminar descalzo. Si pasa en la oscuridad, pronto sus ojos se adaptarán, se acostumbrará a estar en ese lugar. El momento que salga de aquel sitio y los rayos de luz le tocan, puede ser que se agite y quiera regresar a su estado anterior para sentirse seguro, pues es muy violenta la reacción de pasar de un punto a otro. Su mente podría decir: no tenemos que angustiarnos por tanta luz, podemos regresar a la oscuridad. Al menos ya estábamos adaptados. La visión era escasa, pero nos movíamos al tanteo, y conformarse con dar bastonazos, con sobrevivir, son ese ilusorio bálsamo que ha experimentado por tanto tiempo quizá algunas de las personas que han convertido el sufrimiento en su rutina. Surge el temor de no saber cómo reaccionar ante ese nuevo estado, y aunque sea fructífero para su ser, puede ser que se conforme con quedarse en lo que cree que es adecuado, la oscuridad. Y mientras más se esfuerce en querer ver, menos observará, se angustiará, entrará en aceleración motriz, se sumergirá en un estado de tensión física, de tensión emocional, y en ausencia de esfuerzo, este cambio de oscuridad a la luz se produce sin dilaciones. La mente le puede conducir a generalizar y considerar que algo ha sido siempre de esa forma. Si un rosal perdiera contacto con sus raíces, se marchitaría, y en ese estado pudiese considerar que nunca han existido las abejas o las mariposas, que desconoce el aroma del campo, que jamás ha sentido la brisa de la tarde o el rocío de la mañana, y que tampoco ha escuchado la risa de los niños que jugaban en el prado que le rodeaba. De forma similar, parece que algunas personas han perdido contacto con su raíz y de tal forma consideran que sufrir es algo que jamás se desvanecerá. Si alguien le pregunta ¿quién eres?, puede responder: soy abogado, soy arquitecto, soy estudiante, soy de tal o cual nacionalidad, de tal o cual raza. Incluso puede mencionar su apellido, los conocimientos que tenga, pero usted no es parcial, es total, pues todo eso es solo una parte de usted. Si perdiera un brazo, por ejemplo, ¿el brazo sería usted? ¿Deja de ser usted sin un brazo? Si antes estuvo enfermo o enferma, seguramente sufrió y desea evitarlo en el futuro. Por eso proyecta no enfermar de nuevo, de modo que su futuro ahora es tan solo un pasado que ha proyectado, y así puede moverse en el futuro. Y ese sufrimiento está latente en su componente psíquico y tiene poder en su afecto. Por tal razón, parece que se ha producido la absorción de su cuerpo. Está más atento a los cambios de temperatura, respiración, ritmo cardíaco. Mientras más se enfoca en la enfermedad, menos posibilidades parece tener de salir con prontitud de ello. A algunas personas enfermas
a las que se les llevó de vacaciones, que pasaron en la piscina y se divirtieron en el mar, disfrutaron del paisaje, hicieron ejercicio, se rieron, tuvieron la oportunidad de recuperarse en menor tiempo de los que no experimentaron esto. Seguramente ha visto los epitafios que suelen estar escritos en las lápidas de las personas que han fallecido. Usualmente se trata de frases para recordar al ser querido y suelen ser escritos por otras personas. Rara vez los epitafios corresponden a un escrito que hubiesen dejado los fallecidos. Ciertamente, si alguien fallece, parece factible suponer que la pregunta más básica es ¿cómo murió? Sin embargo, al enfocarse en la causa del deceso, se olvida la existencia anterior y ninguna vida puede ser resumida en un renglón. Luego que alguien fallece, se busca el sentido, se necesita crear el significado para coincidir con otros sobre lo que debió ser la vida de aquella persona. Sin embargo, puede suceder que el epitafio esté vacío, no en palabras, sino en sentido. No se trata de sobrevivir, sino de existir. Y para permanecer indemnes, intentamos olvidar que el nombre, vivencia de aquella persona estaba escrito en el agua. No aprendemos el significado de la vida discutiéndola, se descubre a través del amor. Quizá usted, que me está escuchando, piensa demasiado en el sufrimiento y ha olvidado vivir, y se encuentra entonces sobreviviendo, ha calado tanto en su alma que siente o quizá supone que cree que requerir de ese sufrir le hace sentir al menos vivo. El desconocimiento sobre el funcionamiento de las cosas puede causar ansiedad, y esa ansiedad o miedo tiene la función de informarnos que existe una amenaza y nos permite tomar posturas para intervenir y ponerle fin al estresor y al malestar. Recapitulando, al encontrarnos en una sociedad en la que parece adecuado rehuir del malestar, puesto que deseamos siempre ser felices, y al recibir todo el bombardeo sobre el optimismo, nos hacen suponer que no ser feliz es no ser nada. Y aunque es conocido que la actitud positiva puede ser una gran aliada, hay situaciones que requieren que se presente la tristeza. Si por ayudar a su amiga a colocar un cuadro en la pared de su casa, usted se golpea el dedo con el martillo, se produce dolor, que es natural, y su interpretación le guiará al sufrimiento, pues podría decir, si yo no hubiese ayudado a mi amiga, no me hubiese lastimado y esto me pasa por ser amable. Entonces, aceptar el dolor que aparece sin haberlo planeado o anticipado y el pensar sobre que esa situación le condujo al sufrir, pero que poco a poco va a perder la intensidad y dejando que siga el curso natural, el dolor va a desaparecer pues es un proceso. Suponer que no podemos hacer algo o que visitar un lugar diferente no nos va a gustar, crea un muro que nos bloquea. Asumir que la tradición de sufrir es ineludible afecta nuestro crecimiento. Usted era una semilla que fue puesta en un jardín, llámele familia, sociedad, país,
y cada uno de sus lugares tiene cosas particulares. Algunos poseen árboles, paisajes, ríos, montañas, y usted no decidió dónde nacer, pero no importa cómo llegó a estar, sino dónde va a estar en el futuro. No se preocupe si usted quizá da más importancia a las cosas malas que a las buenas, pues ahora está entendiendo que solo fue condicionado a prestar más atención a lo negativo que a lo positivo. Comience entonces a ser testigo de la existencia, a valorar los detalles y a aceptar que a pesar de todo puede equivocarse. Suponer nos conduce a la necesidad de controlar, de conocer la respuesta de todo, para conseguir esa seguridad de comenzar a utilizarlo en momentos, aunque es innecesario retomar el ayer, pues lo que tenemos ahora es el hoy. Si usted le pudiese preguntar a un ave y el ave pudiese hablar y le dijera a usted, ¿qué hora es? El ave le respondería, es ahora, pues vive el momento. A la mente le gusta el paso, el proceso, la metodología, esa especie de tortura que nos enseñan para poder aprender, y entonces no vivimos de forma espontánea, no danzamos, no cantamos de forma total. Aprendemos a vivir con determinadas pautas, a danzar de cual o tal manera, a reír de tal o cual manera, a pensar de tal o cual manera, pero vivir según las medidas que nos dan esa aparente seguridad, porque creemos que sabemos a dónde vamos, de dónde somos o de dónde venimos. En realidad son solo condicionamientos que nos han sido dados, y ahora es momento de desaprender muchas de las cosas que nos han sido inculcadas. El hombre de carácter reacciona, el hombre de conciencia responde, el carácter es agua empozada y la conciencia es una cascada.